Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Lau? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? Juntos en una tarde de domingo para repasar y explicar algunos conceptos de vocabulario bonero. Así es. Cuando nos ponemos a escuchar un video de boneros, eh, escuchamos ciertos términos que nos hacen preguntarnos qué dijo, qué es eso. Vamos a ver si colaboramos con la comunidad explicando algunos conceptos básicos para entender mejor. Así le eh, ahorramos un poquito de trabajo al amigo Gus. Claro, viste, para interpretar a nuestro gurú Gustavo, vamos a explicar el vocabulario. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con los conceptos básicos, ¿te parece? Dale. Yo voy a explicar algunos conceptos y bueno, después vos mostrás los ejemplos. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, Em- Listo. En primer término, vamos a hablar de renta fija. Cuando nosotros hablamos de bonos, hablamos de renta fija. ¿Qué significa renta fija? La renta es lo que ganamos, la ganancia, ¿no es cierto? Lo que nos da el hecho de tener el bono. Se llama renta fija porque los bonos tienen establecida la ganancia que vamos a tener desde el principio. No varía, la ganancia está establecida. Entonces sabemos desde que invertimos cuánto vamos a ganar. Tanto los bonos como las obligaciones negociables, todos los instrumentos de deuda se llaman de renta fija. ¿Qué es un bono? Básicamente un bono es un flujo de fondos. Ustedes van a escuchar que Gustavo siempre usa esta palabra. El flujo, el cash flow, es lo mismo, nosotros lo decimos en español, pero en inglés, que se usa mucho la terminología en inglés en el vocabulario bonero, es el cash flow. El flujo de fondos básicamente es el dinero que fluye a tu bolsillo, por eso se llama flujo, por el hecho de poseer el bono, ya sea que lo hayas comprado o lo hayas licitado, o sea, lo tengas desde que el emisor lo puso en el mercado. Ese flujo de dinero que viene a ti por tener el bono tiene dos componentes. Uno de los componentes se llama cupón. El cupón es el interés que periódicamente te va a pagar el bono en fechas que ya están establecidas también, o sea que la renta es fija, ya sabes cuánto vas a cobrar y ya sabes cuándo lo vas a cobrar. Pero además de pagar intereses, el emisor del bono en algún momento tiene que devolver la plata que le prestaron y eso se llama amortización. Cuando te dicen que un bono amortiza, quiere decir que te devuelve la plata, devuelve el capital. Cupón más amortización, flujo de fondos. Ahora, esa devolución de dinero puede ocurrir de dos maneras. Puede ser que el emisor del bono devuelva toda la plata al final, cuando el bono termina en la fecha de vencimiento, y eso se llama un bono bullet. Durante toda la vida del bono te va pagando los cupones y al final, con el último cupón, te devuelve la plata. Cuando nosotros nos quedamos con un bono hasta que termina, hasta la fecha de vencimiento, decimos que lo tenemos a finish, o sea, bancamos toda la vida del bono sin venderlo ni nada, lo tenemos y ahí vamos cobrando el flujo. Esa fecha donde el bono caduca, termina, para decirlo más fino, lo dicen en inglés, se llama maturity. Nosotros decimos que es la fecha de vencimiento del bono. Ahora, hay otros bonos que en vez de devolver la plata toda junta al final, te la van devolviendo de a poco, en cuotas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un bono ya devolvió un poco de capital y todavía le queda bono por devolver, ese valor de la plata que todavía le falta devolver se llama valor residual. Y es muy importante porque los intereses que el bono te va a pagar se calculan sobre ese valor.
Si el bono ya devolvió una parte, la tasa de interés no se calcula sobre el 100% del capital porque ya te devolvió una parte del capital. Se van a calcular sobre el valor residual, lo que falta devolver. Estos son los conceptos básicos que vamos a ver hoy y ahora el profe Nico les va a mostrar ejemplos de todo esto que les acabo de explicar. Bien, como Profe dijo Nico. Lau, vamos a arrancamos de a poquito, arrancamos desde abajo. Ahí tal vez esta primera clase no les vaya a sorprender tanto, trataremos de ir complejizando los temas a medida que avancemos. Hoy vamos con estos conceptos que contó Lau, les voy a mostrar algunos ejemplos de diferentes flujos de fondo. Acá tenemos, por ejemplo, un flujo de fondo bullet, ¿sí? Que nosotros en el momento cero, en el periodo cero, invertimos el capital. En este caso, para hacerlo fácil, lo hicimos sobre 100, ¿sí? Nosotros ponemos 100 de capital en el momento cero y al año, ¿sí? O en el siguiente periodo, nos devuelve intereses, en este caso dice 10, es decir, un 10% de intereses, y nos devuelve también el capital que nosotros les prestamos. Esto es lo más parecido, ¿sí? Nosotros conocemos como un plazo fijo, es decir, nosotros invertimos una cantidad de dinero y a los 30 días nos devuelve el capital más los intereses. Tenemos un flujo de fondo que también es bullet, ¿sí? Diferencia que acá nosotros ponemos el capital en el periodo cero y año a año nos va devolviendo, nos va pagando, perdón, nos va pagando intereses sobre el capital y como les contaba la recién, como en este caso es un bono bullet, los intereses siempre son sobre el capital total, porque en este caso el capital inicial sigue siendo hasta el final el valor residual. Si nosotros nos quedáramos este bono hasta a finish, ¿sí? Si no lo venderíamos en el medio, en el periodo 5 nos devolvería el capital que nosotros pusimos, más los intereses de ese último periodo, y además habremos cobrado anteriormente estos cupones. Ahora tenemos un tercer bono, ya acá tenemos un flujo de fondo de un bono que es amortizable. La diferencia con el bono anterior es que en los periodos siguientes nos va a ir devolviendo una parte del capital que nosotros prestamos, de este que llamamos también valor nominal. Entonces en el momento cero nosotros ponemos 100, al segundo año nos paga 10 de intereses, porque la tasa sigue siendo del 10%, pero al mismo tiempo nos devuelve 20, ¿sí? Un 20% del capital que nosotros les prestamos, es decir, que ahora el valor residual es de 80. Entonces, en el periodo siguiente, nuestro capital invertido, por así decirlo, ya no es 100, sino 80, por lo tanto los intereses van a correr, como decía Lau, sobre el valor residual, y por lo tanto en este periodo los intereses van a ser de 8, y precisamente dado que en este ejemplo que pusimos acá, va devolviendo en partes iguales el capital prestado y por lo tanto el valor residual va llegando a cero, ¿sí? A finish o a la fecha de vencimiento o maturity. Fíjense, como mostramos acá también la disminución del valor residual. Bien, acá tenemos un flujo de fondo, para el que esté un poco más canchero, que alguno podrá conocer, es un flujo de fondo bastante conocido de las obligaciones negociables que solemos ver, Sí. que solemos ver a diario y que también tienen un buen volumen de negociables, ¿sí? Y hay para todos, como quien dice. Y acá, básicamente, lo que vemos es una obligación negociable que es bullet, ¿sí? Porque devuelve todo el capital o toda la amortización en el último pago. Fíjense que acá ya no vemos periodos como 1, 2, 3 y 4 y 5, sino que ya vemos fechas ciertas, que era un poco lo que decía la BOI. Y fíjense que acá muestro en el año 2025, si nosotros sumamos todo el interés que nos da, esto nos da que, les doy otra pista más para ver si pueden adivinar qué obligación negociable es, que la tasa nominal anual de esa obligación negociable era del 10,95%, y por lo tanto me va a ir pagando obviamente el 10,95% desde el momento que yo la compro, por ejemplo, si fuera mañana, hasta su fecha de vencimiento. Acá les voy a dar otro dato más,
para que sepan, no sé Con ese dato lo sacan. si la profe Lau se dio cuenta, que acá hicimos una trampita, porque es un dato que vamos a hablar, un concepto que vamos a hablar un poquito más adelante, que el capital no es, si yo hoy tuviera que comprar esta obligación negociable, quizá tendría que poner un poquito más que 100. Sí. Todos estos datos con los que nosotros podemos elaborar el flujo de fondos, ¿sí? El cash flow, porque esto obviamente no está servidito así como así, lo podemos ver en el prospecto de emisión de cada una de las obligaciones negociables que obviamente la Comisión Nacional de Valores autoriza a cada una de las empresas a enviar a licitar, ¿sí? A emitir esta deuda. Bueno, lo que les contaba hoy, lo que decíamos, el capital invertido, también se le suele decir valor nominal. Por último, tenemos otra obligación negociable, también bastante conocida, que a diferencia de la obligación negociable anterior, esta obligación negociable no es bullet, ¿sí? Es una obligación negociable amortizable. Fíjense que en sucesivos periodos va devolviendo una parte de capital y por lo tanto, obviamente, nuestro valor residual va disminuyendo a medida que esa obligación negociable, ¿sí? O esa empresa nos va devolviendo una parte de nuestro capital y por lo tanto, ¿sí? En este año, en el año 2024, en realidad ya pagó una parte en diciembre del año pasado, estos 4,39, era el 8,75% sobre los 100, pero después de que haga este pago en el 22 del 6, que devuelve una parte de amortización, nos va a quedar de valor residual 82,50 y sobre ese 82,50 vamos a calcular, acá les doy otro dato también de esta obligación negociable que paga el 8,75 tasa nominal anual, ¿sí? Pero el 8,75 lo va a pagar sobre el valor residual ya y no sobre los 100. Bueno, un poco eso es lo que les contaba acá abajo. Esta es otra de los que están un poquito más cancheros deberían averiguar a ver qué obligación negociable es. Vamos a ver si adivinan. Después de abajo en los comentarios pongan, si se dieron cuenta, cuáles son. Más que adivinar es darse cuenta. Si Claro. invierten en obligaciones negociables se van a dar cuenta rápidamente cuáles son, cuál es la bullet y cuál es la amortizable. ¿Y qué conviene más? ¿Que sea bullet para cobrar siempre los mismos cupones o que sea amortizable para recibir la devolución de la plata antes? ¿Te parece que lo charlamos la próxima semana con los conceptos de la semana que Siempre viene? lo charlamos, a ver qué nos gusta más Dale. o qué conviene más. Bueno, Lau, lo dejamos acá entonces. Bueno, besito, Nico. Chau, chau. Chau.